Muy buenas a todos y bienvenidos a Code Bros. Yo soy Manuel Montes y hoy veremos los tipos de datos y la función scanf. Y bueno, comencemos. Los tipos de datos que existen en C++ son estos que se pueden ver aquí. El int representa un tipo de dato de valor numérico y aproximadamente puede almacenar hasta 10 a la 6 caracteres. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que para todos los tipos de datos tienen cierto espacio que pueden almacenar, ¿no? Y no los podemos mezclar. Parte de la ventaja que tiene C++ es que podemos decir específicamente qué tipo de dato queremos y este automáticamente pone el espacio que requiere. Entonces esto nos ahorra muchos problemas a la hora de andar llamando a nuestras variables con ciertos nombres, como después veremos. Para verlo, el almacenamiento exacto, pueden buscarlo en internet como tipos de datos en C++ y ahí les va a venir cuánto exactamente pueden almacenar cada uno. Entonces, los tipos de datos int son para valores numéricos, pueden almacenar negativos y positivos y aproximadamente hasta 10 a la 6. Los long int son números más grandes, como indica su nombre, y bueno, es lo mismo de negativos a positivos y abarca unos cuantos ceros más. Y el long int puede llegar aproximadamente hasta 10 a la 12. Entonces, en verdad, el long int es un poco difícil que identifiquemos cuándo usarlo, pero entre int y long int vamos a pasárnosla mucho usándolos para los problemas que haremos posteriormente. Y por último, de los tipos de valores numéricos enteros, está el unsigned int, que lo que hace es eliminar el signo del número. Entonces, este ya no puede tener negativos, va desde 0 y a los números en adelante, y nos da, por quitar ese signo, unos cuantos dígitos más. Entonces, a veces el int sí funciona, pero requerimos muy poco espacio. Entonces, ¿para qué gastar tanto usando un long int cuando podemos simplemente quitar el signo si no puede tomar valores negativos nuestra variable? Bueno, después está el tipo de dato float, que nos sirve para puntos decimales. Y bueno, estos, a diferencia de los valores numéricos, hacer distintas cosas para darles un mejor formato. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Los double también son valores de punto decimal, pero tienen el doble de almacenaje aproximadamente. Entonces estos pues, nos sirven bastante cuando queremos ser mucho más exactos. El tipo de dato bool nos sirve para almacenar valores true o false. Entonces va de 1 o 0. Y en verdad lo usamos más para condiciones, para ver si está prendido o apagado, puedes entrar o no puedes entrar. Entonces, esta variable tiene mucha utilidad después cuando veamos ciclos y condicionales, aunque por lo general puedes hacer comparaciones sin usarlo. Luego está el tipo de dato char, que nos permite almacenar caracteres. El tipo de dato char en verdad es un arreglo, como veremos más adelante, y nos permite hacer cadenas de caracteres. Entonces podemos almacenar o un carácter o palabras enteras. Bueno, ya sabiendo esto, vamos a pasar a la declaración. Por el momento, solo estaremos utilizando tipos de datos numéricos para facilitarnos ahorita el comienzo. Después, más adelante, vamos a ver ya los demás tipos de datos y cómo usarlos. Pero bueno, esta sería una declaración que podríamos hacer en C++. Entonces, la primera parte es el tipo de dato, en este caso int. Y bueno, tenemos que tener cuidado siempre escribirlos con minúsculas. No hay ningún tipo de dato que inicie con mayúscula. Entonces, bueno, aquí está el tipo de dato. Después tiene que venir seguido del nombre de la variable que vamos a usar. Aquí hay ciertas restricciones. No puede iniciar con números y no puede haber espacios entre ella. Entonces, si vas a poner o quieres que las palabras estén separadas, puedes poner un guión bajo. Y si pones el nombre de la variable en mayúscula es porque es una constante y no va a cambiar. Debemos de recordar que en una variable nosotros vamos a almacenar ciertos valores que ya sea nos lo dé el usuario o nosotros pongamos y los vamos a estar manipulando durante el programa. Entonces aquí va el nombre de la variable. Después va el signo igual para poder asignarle un valor determinado y ya ponemos el valor y finaliza con punto y coma. En este caso, como es un tipo de dato int, ponemos un valor numérico, 10. Bueno, aparte de este tipo de declaración, podemos utilizar otra. El caso básico es este, que sería solamente poner el tipo de dato seguido por el nombre de la variable y punto y coma. Cuando nosotros hacemos estos, ya le dijimos al programa que abra un hueco de espacio en la memoria
para este tipo de dato y ya le dijimos que se va a llamar número 1. Entonces, posteriormente, cuando nosotros ya sepamos cuánto vale, se lo podemos asignar fácilmente y ya no necesitamos crearlo desde cero. Entonces, esto lo que nos permite es crearnos una lista a priori de todas las variables que pensamos utilizar en el programa y ya después irles asignando sus valores. Entonces nos permite ser mucho más ordenados. Y si ya sabemos que vamos a tener muchas variables de un mismo tipo de dato, entonces podemos poner el tipo de dato seguido de un nombre de la variable, coma, otro, coma y otro, y así cuantos queramos, y hasta el último poner el punto y coma. Entonces esto nos permite escribirlo todo en una sola línea. Podríamos escribirlo en varias líneas de código, como ahorita practicaremos, pero esto lo hace muchísimo más elegante y más sencillo de leer. Bueno, ahora pasamos a lo siguiente más importante, que son los comandos de control de formato. Estos lo que nos permiten es poder imprimir y recibir valores y ponerlos en nuestras variables y asignarlos dependiendo de su tipo de dato. Entonces, cuando nosotros tenemos una variable tipo int, el comando de control es porcentaje de long long int, porcentaje ld, long int. De long long int es LLD, long long int, y así, ¿no? Unsigned int es U, float es porcentaje F, porcentaje LF, porcentaje D también es para bool, y aquí la única excepción es el tipo de dato char, que tiene dos formas de escribir su comando de control. Esto depende de cuántos caracteres está manejando la variable. Entonces, si estamos manejando una variable que solo es un solo carácter, debemos utilizar porcentaje C de character. Pero si vamos a usar una cadena de caracteres, o sea, ya hay más de uno, vamos a utilizar porcentaje S, que es de string, de cadena. Y bueno, una vez que ya sabemos los comandos de formato, ya podemos pasar a utilizar el scanf. Entonces, el scanf, ¿para qué sirve? Sirve para poder leer valores que nos ingresen a través del teclado. Entonces, ya con esto podemos hacer muchísimas más cosas, porque previamente nosotros teníamos que poner valores a las variables y nosotros teníamos que saber el valor, pero muchas veces esto no es cierto. Si queremos hacer una cuenta en alguna página web, el programador no sabe de inicio cómo nos llamamos o qué edad tenemos, entonces estos datos nosotros los vamos a ingresar y el programador tiene que luego aceptarlos y usarlos en el programa. Scanf es otra de las funciones que nos da la librería stdio. Entonces, bueno, la podemos utilizar una vez que la importemos. Si no la importamos, ni la función scanf ni la función print, como lo mencioné en el video anterior, las vamos a poder utilizar. Entonces, bueno, esta es la escritura de la función scanf. Entonces ponemos scanf, abrimos paréntesis y entre comillas, esto es muy parecido al print, vamos a poner el tipo de dato que vamos a recibir. Pero aquí tenemos que tener cuidado, porque aquí no ponemos int, aquí tenemos que poner su comando de formato. Entonces, como es un tipo numérico, vamos a poner porcentaje de. Luego, después de las comillas va una coma y ahora vamos a poner cuál es la dirección de nuestra variable, que eso simplemente lo decimos poniendo el ampersand, aquí la i en inglés, y seguido de nuestro nombre de la variable. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo sería el ampersand número y se lee en la dirección de número. Este podríamos decirlo como en número. Mételo en el número, ¿sale? Entonces, es muy importante aquí decir qué tipo de dato va a ser, porque así la computadora, el programa, se prepara para ponerlo en cierto tipo de variables. Bueno, esto después lo podemos hacer para muchas más variables y evitarnos repetir la misma sentencia muchas veces. Entonces, lo que podemos hacer es, dentro de las comillas, poner porcentaje de vas a recibir un número, espacio, va a haber un espacio o va a haber otra cosa. Luego, el siguiente número, va a haber un número, entonces también lo guardas, espacio, va a haber otro número. Entonces aquí ya le estamos diciendo que se prepare para recibir 3 variables de tipo int. Luego va la coma y tenemos que mencionar dónde va a meter cada uno de los valores que les ha ingresados. Entonces, primero aquí, mételo en número 1, la primera, luego mételo en número 2 y mételo en número 3. Y de esta manera simplificamos el código y podemos asignar muchos valores de golpe a ciertas variables que queramos. Y bueno, por último, viene el manejo de la función print para variables.
En verdad es exactamente lo mismo que el scanf, pero bueno, de todas formas vamos a repasarlo. Recordemos que la función print se escribe de esta manera. En el video anterior vimos cómo poder utilizarla sin usar variables, simplemente escribiendo texto en medio de las comillas, pero ahora ya vamos a utilizar las variables. Entonces, en medio de las comillas tenemos que poner el porcentaje de, en este caso porque va a ser una variable de tipo numérico. Aquí debemos de tener, debemos de fijarnos que el nombre de la variable ya no lleva el ampersand, porque aquí ya no queremos que lo meta en una dirección donde está guardada. Aquí simplemente quiero que le imprima, o sea, quiero que de la variable que yo ya tengo en mi programa, agarre el valor que tiene y lo imprima. Entonces no necesita buscar su dirección, necesita el valor que tiene asignado. ¿Ok? Entonces aquí va simplemente el nombre de la variable y finalizamos con punto y coma, ¿no? Y también podemos hacer lo mismo que en el scanf y poner una sentencia conjunta para varias variables. Entonces, aquí ponemos porcentaje de, vas a recibir una variable de tipo numérica, luego otra y luego otra. Y luego tú se las das. Ok, yo que el primero que imprimas sea número 1, coma, luego número 2, coma, y luego número 3. Y de esta manera se va a imprimir pues, estos tres números, ¿no? Y seguidos de un espacio. Aquí sí importa qué vayas a poner en medio de ellos. Si pones un espacio, literalmente se imprime un espacio. La única excepción para el print son estos comandos de formato que le van a decir, hey, espérate, ahorita te voy a decir dónde está el valor de lo que vas a imprimir. Entonces, por ejemplo, en este print tenemos un porcentaje de, o sea, que va a imprimir un número que yo ya tengo almacenado en una variable. Y luego va a poner una palabra, ¿ok? Entonces puedes poner, no sé, el resultado es porcentaje de, y ya 2 puntos, por ejemplo. Aquí, el resultado es el número, y pues ya está. Entonces de esta manera, literalmente en la consola se vería, el resultado es, y ya, si el número tiene el valor de 10, el resultado es 10. Muy bien. Ahora pasemos a hacerlo en código. Entonces, iniciaremos haciendo la estructura básica de un programa en C, como ya lo vimos en el video anterior. Entonces, hashtag include stdio.h int main y return 0. Muy bien, entonces terminada la estructura básica, vamos primero a ver cómo funciona con solo una variable. Entonces, hagamos una variable numérica, int num. Y yo le voy a dar el valor de 10. Entonces vamos a imprimirla. Printf y dentro de las comillas porcentaje de, el comando de formato, porque es un número, coma y el nombre de la variable en donde está el valor que quiero imprimir. Le pongo a correr y aquí vemos que efectivamente se imprime 10. Y si yo pusiera 30, va a imprimir 30. Entonces ya vemos que la variable está bien definida. Ahora, si yo le pongo punto y coma, así, y hago la declaración en la que no pongo el valor, luego puedo yo decir ya simplemente num es igual a 100, ¿sale? Sin necesidad de escribir previamente int otra vez. Eso solo se pone en la declaración. Después ya solo la nombras y vemos que imprime 100. Ahora, si yo tengo mi variable int num y yo no sé cuánto vale y quiero que me la dé el usuario, entonces uso scanf. Scanf, porcentaje de, voy a recibir un número y lo voy a meter en la variable num. Entonces vamos a ver qué pasa. Cuando yo le pico a que corra el programa, vemos que se me pone aquí intermitentemente este renglón blanco. Significa que la máquina está esperando a que yo le dé cierta información a través del teclado. Entonces pongamos 23. Le doy enter y vemos que imprime el 23. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a agregar texto para que se vea más fácilmente. El número es... Y entonces vamos a poner 67 y dice el número es 67. Entonces vemos que sí funciona. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer nuestro primer programa que va a ser la suma de dos números. Entonces, voy a tener el int num1 y el número 2. Luego, el usuario me va a dar estos dos números. Entonces, me va a dar un número, va a haber un espacio, va a haber otro número. Y bueno, el primero quiero que lo meta en num1 y el segundo en num2.
Muy bien. Ya que los tengo, voy a hacer otra variable, int sum, que va a ser la suma de num1 más num2. El poder de las variables recae aquí, que yo ya no tuve aquí que poner 10 más 12. Yo no sé cuánto valen, pero yo ya sé que van a estar en estas variables. Entonces yo sin saber el valor, ya lo puedo ir almacenando en otras variables y hacer operaciones entre ellos. Entonces ahora voy a imprimir el resultado de la suma, que va a ser otro valor numérico. Esto es muy importante. Si tenemos dos valores numéricos y los sumamos, pues no puede ser un carácter, va a salir otro valor numérico. Entonces, por esa razón, sum tiene también el mismo tipo de dato. Entonces, ya yo sé que voy a imprimir una variable de tipo numérico. ¿Y cuál es? Sum. Bueno, y vamos a agregarle aquí. La suma es... ¿Sale? Y me va a pedir los números, entonces 12 y 34. La suma es 46. Y con esto quedaría terminado nuestra clase de tipos de dato y en la función scanf. Bueno, en la siguiente clase vamos a pasar a hacer ejercicios en línea y explicaré cómo hacerlos. Bueno, hasta luego y practiquen mucho.